Muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar, vemos varias personas que también estuvieron en la reunión de ayer, así que queremos agradecerles realmente que nos sigan en nuestras actividades, que compartan y que hagan tantos aportes tan valiosos en estas reuniones, que como siempre vamos a empezar hoy con la presentación de Luis Mariano de la Maza, a quien le queremos agradecer mucho la aceptación de esta invitación, que vino de la mano de Jorge Fernández. Estamos ubicados en el Seminario de Hermenéutica, el cual tuvo hace unas semanas también una actividad presencial en el edificio nuestro, bueno, nuestra sala de hermenéutica en el campus Miguelete, con Pablo Moya, y bueno, y damos continuidad a este ciclo del Seminario Permanente de Hermenéutica, y como les decía, queremos agradecerte, Luis Mariano, haber aceptado esta invitación y hacer una breve presentación, que es breve realmente, considerando toda la producción que has tenido hasta ahora y que seguirás teniendo. Es realmente una breve presentación, por eso cuando les pedimos la información de cada uno y de cada una, decimos una breve biodata para, bueno, después poder disfrutar más que nada de lo que nos ofrecen y del intercambio de esas discusiones y diálogos y comentarios de todos los demás y todas las demás. Entonces te presento Luis Mariano y después ya te entrego la palabra, así ya dispones de ella a gusto. Luis Mariano nació en el año 1955 en Santiago de Chile, se licenció en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 1983. Y se doctoró en Filosofía con mención en teoría, se doctoró en Filosofía con mención en Teoría de la Historia y Teología Fundamental en la Ruhr-Universität de Bochum, en Alemania, bajo la dirección del profesor nada menos que Otto Pögeler. Además, realizó estudios de licenciatura en Ciencias del Desarrollo en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, ILADES. Eso fue entre los años 1981 y 1982. Y un postdoctorado en filosofía, nuevamente en Bochum, en el año 1998. Actualmente es profesor titular del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus publicaciones se destacan los libros Knoten und Bund zum Verhältnis von Logik, Geschichte und Religion en Hegels Phänomenologie des Geistes, que fue publicado en Bonn en 1998. Lógica, metafísica, fenomenología, la fenomenología del espíritu de Hegel como introducción a la filosofía especulativa, publicado por Ediciones Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile, en el año 2004. Realidad humana e ideal de humanidad, perspectivas antropológico-éticas. Esto fue editado, el editor fue Andrés, Covarrubias, y la edición fue en Santiago de Chile en el año 2013. Luego sobre el espíritu en Hegel y Edith Stein en el año 2015. Luego Hegel en Lacan, las trampas de lo imaginario y la función del lenguaje en la construcción del sujeto. Esta última publicación que les mencionamos es del año es del 2019. Perdón los errores en la lectura, Emilio. No, sigo cometiendo errores, Luis Mariano. Te paso entonces la palabra para ya comenzar con tu exposición. Muchas gracias especialmente a Jorge y a ti, Laura, por la invitación y también por la posibilidad de presentar mi último libro,
sobre Hegel y la filosofía hermenéutica, del cual voy a sacar algunos extractos, me voy a autoplagiar en esta presentación, y de manera que le hago también un poco de publicidad para ver si alguno se entusiasma y lo encarga. Bueno, vamos al grano. De lo que se trata en este libro, y que quiero de alguna manera también tratar de compartir con ustedes en esta exposición, es mostrar una cierta vía de encuentro entre dos tradiciones filosóficas que aparentemente, en una primera aproximación, pueden aparecer como incompatibles. Una es la línea de la filosofía especulativa, que culmina en el sistema de filosofía de Hegel, y la otra es la línea más reciente de la filosofía hermenéutica, cuya obra fundacional ampliamente reconocida es Verdad y Método de Hans-Georg Gadamer, pero cuyos antecedentes se remontan por lo menos hasta el pensamiento de Friedrich Schleiermacher y se prolongan en autores que coinciden en la común referencia al tema de la comprensión e interpretación, pero desde perspectivas que responden a intereses independientes. El proyecto de Schleiermacher fue la elaboración de una teoría general de la comprensión que pudiera ser aplicada a los distintos sectores que hasta entonces hasta el siglo XIX, habían desarrollado métodos de interpretación sin conexión entre sí, como la teología, el derecho, la historia, la crítica literaria, etc. Y después de este proyecto de Schleiermacher, la hermenéutica fue recogida sobre todo como un método gnosiológico de fundamentación de las ciencias del espíritu, ciencias que se presentan como temática y metódicamente independientes de la ciencia de la naturaleza, especialmente en autores como Dilthey y Droysen. Después, Martin Heidegger da el paso desde una hermenéutica que asume una teoría particular de la filosofía hacia una fenomenología hermenéutica, al hacerse cargo del fenómeno de la comprensión como algo más que una forma de conocimiento o un sistema de reglas metodológicas, a saber, como una determinación ontológica del hombre y un rasgo definitorio de la filosofía como tal, en tanto que expresa la apertura del hombre al ser. Y como Heidegger, Gadamer no concibe la comprensión como un sistema de reglas orientadas a la recta comprensión de ciertos fenómenos, su objetivo es reflexionar sobre lo que acontece con el hombre cuando efectivamente comprende. Por otra parte, Gadamer, a diferencia de Heidegger, hace de la reflexión sobre los fundamentos de las ciencias del espíritu un tema central de su filosofía, al que dedicó las lecciones universitarias que después desembocaron en su obra capital de 1960, en Verdad y Método. La intersección de fenomenología y hermenéutica, iniciada por Heidegger, es también recogida por Paul Ricoeur, con un acento más, sin embargo, cargado hacia la interpretación de textos y de la acción. Y un desarrollo ulterior es el de la llamada hermenéutica crítica, representada por autores como Karl Otto Appel, Jürgen Habermas, Axel Honneth, que conectan la reflexión hermenéutica con la teoría crítica de la sociedad desarrollada en distintas etapas y con acentuaciones cambiantes por la Escuela de Frankfurt. Yo quiero aclarar que la calificación de la filosofía como hermenéutica, en estos autores y en otros que también mencionaré, como Charles Taylor o Rüdiger Buchner, está tomada en un sentido muy amplio. No significa necesariamente que los autores seleccionados utilicen este término como una denominación que exprese adecuadamente lo esencial de su propia concepción. Pero, más allá de las múltiples diferencias que pueden comprobarse, ellos comparten al menos dos de las siguientes tres características. Uno, participan en la discusión acerca de los presupuestos filosóficos del pensamiento metódico, haciendo suyo, aunque sea en forma parcial, los procedimientos filosófico-hermenéuticos frente a concepciones racionalistas, positivistas o escépticas. Dos, remiten la acción razonable, tal como procura determinarla el pensamiento ético, a formas de racionalidad institucionalizada y con ello a la filosofía política. Y tres, procuran rehabilitar o reconstruir reflexivamente tradiciones éticas debilitadas en tiempos de crisis. En estas distintas formas hermenéuticas del saber filosófico, se sostiene que la comprensión humana está, por principio, abierta a experiencias siempre nuevas que le impiden cerrar el pensamiento en un sistema cerrado, y está impelida por lo mismo, la filosofía, a retomar una y otra vez los caminos recorridos para proponer interpretaciones renovadas y rutas inexploradas. En cambio, la filosofía especulativa de Hegel pretende sacudir al pensamiento de todo anclaje en una finitud irrebasable, pretende trascender hacia un saber absoluto, en el que los límites puestos por la reflexión crítica al pensamiento metafísico sean definitivamente superados. Bueno, lo que sostengo es que a pesar de esta profunda
diferencia, considero que hay notables puntos de encuentro, como dije al comienzo, y convicciones compartidas que voy a exponer brevemente, seleccionando algunos conceptos, algunos temas que se pueden desarrollar mucho más, por supuesto, pero no nos alcanzaría el tiempo. Y estos conceptos y temas van a ser los siguientes. Voy a partir primero con la relación entre experiencia y formación, después la dimensión práctica de la filosofía, en tercer lugar la conciencia histórica, en cuarto lugar la cuestión de la intersubjetividad, y finalmente lenguaje y especulación. Cada uno de estos aspectos los voy a desarrollar a partir de capítulos, extractos de mi libro Hegel y la filosofía hermenéutica, publicado el año 2021. Parto entonces con la relación entre experiencia y formación. Se puede decir que el tema de verdad y método es la experiencia de la verdad. Si uno lo quiere resumir, podría definirlo de esta manera. Pero hay que evitar el malentendido que justamente Gadamer quiso prevenir al escribir este libro. En efecto, la palabra experiencia y método, estas dos palabras tienden a ser conectadas con la concepción de un saber científico que obtiene sus leyes a través del método inductivo, el cual se basa justamente en la experiencia, entendida como un repertorio de hechos observados y asegurados mediante procedimientos experimentales. Desde este punto de vista, la validez y la dignidad de la experiencia dependería de su capacidad de ser confirmada y de ser reproducida en vistas a la adquisición, ampliación o fortalecimiento de una verdad científica. La experiencia aparece así como un presupuesto necesario de la ciencia. No es todavía la ciencia, pero le proporciona a esta una base de generalidad que hace posible su conceptualización. Bueno, al respecto, Gadamer menciona la imagen que proporciona Aristóteles cuando se refiere a la experiencia como lo común de muchas observaciones singulares. Según esta imagen, que a Gadamer le encanta citar, Aristóteles, cuando se refiere a la experiencia como lo común de las observaciones singulares, la ve como una especie de, a las observaciones, las ve como un ejército en fuga, porque justamente las observaciones serían, al igual que este ejército en fuga, algo fugaz, algo pasajero, sin conexión entre sí. Pero basta que uno de los soldados en fuga de este ejército se detenga, y junto a él lo hagan otros, para que todos comiencen a concentrarse de nuevo en algún punto y se reorganicen. Bueno, lo mismo ocurriría, según esta imagen, con las observaciones científicas. Tan pronto una determinada observación se ve confirmada, desaparece su fugacidad, queda fijada, y en su torno se produce un foco de atracción que reúne una multiplicidad de observaciones en un complejo unitario de experiencia. Gadamer reconoce la validez parcial de este enfoque de la experiencia, pero corrige su unilateralidad. Advierte que si se atiende bien al proceso de la experiencia, se tiene que llegar a la conclusión de que, independientemente de su resultado, eventualmente feliz, se trata más bien de un proceso esencialmente negativo. No procede la experiencia por acumulación continua de informaciones, sino más bien por refutaciones, decepciones y correcciones respecto de saberes que antes se suponían verdaderos. Y a este respecto, Gadamer considera con toda razón que el testigo más importante de esta manera de entender la experiencia es justamente Hegel, y particularmente en su fenomenología del espíritu. Hegel introduce en la fenomenología del espíritu la experiencia en el marco de una exposición del camino de formación de la conciencia a partir de su ingenua convicción inicial de estar en posesión de la verdad. A lo largo de este camino, la conciencia no formada filosóficamente constata una y otra vez la incongruencia de su saber con el objeto al que tiene por verdadero, por lo que tendrá que desistir de ese saber y reemplazarlo sucesivamente por otro que responda más adecuadamente a su efectiva relación con el objeto. Bueno, ya este cambio o esta inversión de la conciencia es lo que llama Hegel en su fenomenología la experiencia de la conciencia. Se trata de un movimiento negativo en la medida en que implica la destrucción de aquellas formas de saber que, pretendiendo corresponder a la verdad, resultan tener una diferencia con el modo como ésta se manifiesta a la propia conciencia. En este sentido, se trata de una experiencia marcada por la decepción, una experiencia de escepticismo. Pero el escepticismo que está en juego aquí para Hegel es muy diferente a las formas tradicionales de escepticismo que terminan en la pura nada, es decir, sin nada positivo que rescatar. La negación de la que habla Hegel es una negación determinada por su origen.
La nada es aquí, la nada de aquello de lo que es resultado, y en ese sentido también es algo determinado y tiene un contenido. Por lo tanto, el resultado negativo es a la vez positivo, en la medida en que, al eliminar lo que el saber anterior tiene de falso, conserva al mismo tiempo lo que encierra de verdadero. Es efectivamente un escepticismo, pero es un escepticismo, como dice Hegel, que se planifica a sí mismo. Por lo que, en vez de dejar a la conciencia impotente frente al abismo en que han caído todos los saberes que no resisten el examen de su verdad, es por el contrario el motor que hace posible la formación de la conciencia misma hacia la ciencia. Porque detrás de cada negación, después de cada negación, surge una nueva figura de la conciencia, es decir, una nueva configuración del saber y la verdad, recomenzando así un proceso que solo alcanza su fin cuando se ha pasado revista a la totalidad de las figuras contaminadas de apariencia, es decir, cuando haya sido concebida una verdad que ya no presente residuos inexpugnables al saber y que por ende se identifique con él. Gadamer asiente en lo fundamental a esta caracterización de la experiencia, y sin embargo no puede estar de acuerdo con la misma idea de Hegel de que este camino de la conciencia concluye finalmente en un punto en el que la conciencia alcanza plena identidad con su objeto, un saber absoluto que ya no admite nada distinto, nada extraño frente a sí, lo que significa en el fondo que la experiencia finalmente se supera a sí mismo, deja de ser experiencia, ya no hay nada más que experimentar. Gadamer considera, en cambio, que es de la esencia de toda experiencia el que siempre está referida a nuevas experiencias, sin que este proceso pueda darse nunca por acabado. El hombre experimentado, dice Gadamer, no es el que ya lo sabe todo y más que nadie, sino el que más conciencia tiene de la precariedad y de la necesidad de revisión de todo saber humano. Y con esta observación introduce Gadamer un nuevo concepto de experiencia, que ya no se refiere ni al resultado ni al proceso de determinada forma del saber, puesto que abarca más bien el conjunto de la experiencia humana en tanto que ente histórico, del ser humano como ente histórico. Así como Aristóteles daba testimonio de la primera clase de experiencia, orientada hacia la ciencia, y Hegel daba testimonio de la segunda, la experiencia negativa, la experiencia de la duda y la desesperación, como la llama el propio Hegel, Gadamer pone en voz de Esquilo, el trágico griego, la fórmula que a su juicio mejor expresa este nuevo sentido. Aprender del padecer. Se trata de aprender del padecer. Se trata de reconocer, más allá del carácter negativo y de las decepciones que experimenta la conciencia, que la raíz de este fenómeno se encuentra en la condición humana como tal, en sus limitaciones constitutivas, en su incapacidad para remontarse por encima de sus múltiples condicionamientos naturales e históricos, es decir, en su finitud. Según Gadamer, el sentido más verdadero y profundo de la experiencia humana es la conciencia de la finitud humana, o dicho de otra manera, la experiencia de la historicidad del ser humano. En este sentido, para Gadamer, la filosofía hermenéutica también está vinculada a un proceso de formación, como ya lo vimos también en Hegel, que pone en relación, Gadamer, con el ideal de la formación humana que recibió, que Alemania tuvo, o le dio sus primeros impulsos hacia fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y contribuyó decisivamente, como destaca Gadamer, al posterior surgimiento de las ciencias del espíritu. En Kant, la formación es el proceso por el cual se adquiere cultura. Usa más, de hecho, el término cultura que la formación. Es el modo específicamente humano de dar forma a las capacidades naturales del hombre. En Herder, la formación es el ascenso a una verdadera humanidad universal. Guillermo de Humboldt añade al concepto de formación la idea de que no es simplemente el desarrollo de algo dado, como en Kant, sino también la apropiación y la conservación de aquello a través de lo cual uno se forma. Y para Hegel, finalmente, la formación tiene también el componente de ascenso a la humanidad, como en Herder, a una humanidad universal, pero la interpreta como un ascenso en sentido teórico y práctico a la generalidad. En sentido teórico, porque formarse es ir más allá de lo que ya se sabe, es ocuparse de lo nuevo, de lo extraño, apropiárselo, hacerlo familiar, reconocer lo propio en lo ajeno. Y en sentido práctico es la capacidad de sacrificar la particularidad natural, las inclinaciones, los deseos meramente particulares, en aras de alcanzar una libertad plenamente racional frente a las cosas, sometiéndola justamente a la razón. Bueno, este sería como el primer complejo temático, experiencia y formación, que quería exponer. Paso ahora a la dimensión práctica de la filosofía, segundo punto. Hegel establece en su
filosofía del derecho una mediación entre ser y deber ser. Esta mediación se encuentra en el capítulo sobre la moralidad, que en realidad es una teoría de la acción. En este capítulo, la persona, a la que se había referido en el capítulo anterior sobre el derecho abstracto, y para quien la libertad consistía básicamente en la posesión de una cosa externa, es reemplazada ahora por el sujeto. El sujeto ejerce su libertad ya no sobre cosas de las que se apropia, sino que la ejerce sobre su propia voluntad, se autodetermina a actuar en vistas al bien. Y en este concepto hegeliano del bien se encuentran unidos dos aspectos parciales de la autodeterminación de la voluntad, que llama el propósito, Vorsatz, y la intención, la Absicht. El propósito es el aspecto más formal o más universal de la acción, en virtud de la cual la realizo como algo mío, algo que hago sabiendo y queriendo hacerlo, y en cambio la intención se refiere a la finalidad perseguida con la acción. 43 El valor hasta Constitución. Ah, listo. ¿Qué pasó aquí? En la intención, como decía, se refiere a la finalidad perseguida con la acción, es decir, el valor que ella tiene para quien la ejecuta, y que en último término se refiere a su bienestar particular. El bien en el que desemboca el propósito y también la intención, no es meramente el valor relativo de la acción para quien la realiza, sino que lo que constituye más bien su valor absoluto, que para Hegel consiste justamente en la unidad de lo universal y lo particular. La voluntad autónoma se eleva desde su particularidad a lo universal, quiere lo universal, pero sin negar por ello el significado moral a los fines particulares y al bienestar del individuo, como ocurre con la moral kantiana, ¿no? Le reconoce también un papel dentro del concepto global del bien. Hegel reconoce como una etapa necesaria del desarrollo de la libertad la afirmación kantiana de un sujeto que se autodetermina según leyes de la libertad y no de la naturaleza o de cualquier otro factor heterónomo. Pero esta moral tiene, a juicio de Hegel, el problema de que no permite determinar adecuadamente el bien, porque remite al principio meramente formal del imperativo categórico, que no permite asegurar suficientemente que el cumplimiento ético de deberes no se confunda con la voluntad particular, que a veces se presenta como universal sin serlo realmente. Por ello Hegel considera necesario añadir al capítulo sobre la moralidad el otro capítulo que sigue sobre la eticidad, en el que la reflexión abstracta sobre el deber y la ley remite a una comunidad histórica concreta, a un pueblo en el que estas cuestiones se encuentran ya resueltas, por lo menos en gran parte. Ahora, distintos exponentes del pensamiento hermenéutico, otros aparte de Gadamer, como autores como Rüdiger Buchner, Charles Taylor, Paul Ricoeur, valoran positivamente la filosofía del derecho en estos aspectos esenciales. Por ejemplo, el descubrimiento que hace Hegel del espíritu objetivo, dentro de él, de la eticidad como un ámbito de realización efectiva de la voluntad libre. También valoran el fomento de la vida en instituciones, en el marco de una superación de un enfoque atomista, meramente contractualista de las relaciones sociales, el desarrollo también de una teoría de la acción que remite a un sujeto colectivo y a su desarrollo en la historia, etc. En este balance de la obra de Hegel, que hacen distintos representantes del pensamiento hermenéutico, aparece, sin embargo, un aspecto crítico respecto de la concepción sobredimensionada, sustancializada del Estado, como una realidad cuasi absoluta, como un fin en sí mismo. No obstante, ninguno de los comentaristas de esta área que he ido recogiendo en mi libro llega a acusar a Hegel de incurrir en una teoría totalitaria del Estado, no llegan a ese extremo. En general reconocen que lo esencial de la filosofía del derecho de Hegel no consiste propiamente en la absolutización del Estado, sino que más bien en su comprensión como una forma superior de realización de la libertad, en continuidad con otras formas tales como el derecho a la familia, la economía de mercado, etc. La libertad que está aquí en juego supera el arbitrio particular, por eso se canaliza a través de instituciones, pero al mismo tiempo conserva la particularidad, ¿cierto? No elimina al individuo,
sino que busca llevarlo a su plenitud en el marco de una comunidad ética. Entonces, si bien Hegel defiende la idea de que los hombres deben reverenciar las estructuras de la organización política de la sociedad, porque reflejan, según dice, la voluntad de Dios o un orden absoluto de las cosas, es decir, de alguna manera rehabilita una cierta idea premoderna de un orden divino como clave de su teoría política. Por otro lado, considera que el Estado debe tratar al hombre como un sujeto racional y libre, lo que implica para Hegel también el respeto de los derechos del individuo autónomo. El Estado hegeliano no puede aceptar la esclavitud. Acepta y defiende la propiedad privada, la conciencia moral individual, la libre elección de una carrera, la libertad de opinión, la libertad de confesión religiosa, etc. En ese sentido, la racionalidad del Estado exige, según Hegel, que esté regido por una ley que trate a todos por igual, ¿no? Aquí no hay cristianos, judíos, hombre, mujer, en fin, todos son tratados por igual, y no depende del capricho arbitrario, la vida política no depende del capricho arbitrario de algunos individuos. Bueno, la valoración de la concepción hegeliana de la realización de la libertad presenta matices en los distintos comentaristas. Axel Honneth, por ejemplo, aprecia que Hegel desarrolle los presupuestos sociales que son condición necesaria para que cada individuo realice su voluntad libre, superando enfoques parciales e insuficientes de la libertad. En este sentido, Honneth destaca que Hegel señale caminos para identificar y para superar determinadas patologías de la libertad. Por ejemplo, la libertad meramente jurídica, que solo considera los vínculos contractuales arbitrarios de las personas entre sí y reduce las relaciones familiares, sociales y políticas a estos vínculos contractuales, cosa que Hegel no acepta. Por otra parte, también está la patología de la libertad moral, dice Honneth, que se fija unilateralmente en los dictámenes de la conciencia subjetiva e ignora los presupuestos sociales, históricos e institucionales de la libertad. También menciona Honneth la patología de la libertad económica, que solo se interesa por las relaciones sociales en la medida que son funcionales a la maximización de las utilidades particulares de empresarios o de grupos económicos. Charles Taylor, por su parte, también aborda como Hegel la cuestión del bien desde una perspectiva finalista de la acción. Rechaza, como Hegel, el relativismo y el subjetivismo moral al que podría conducir una mala interpretación del principio kantiano de la autonomía. Para escapar a este peligro, y para introducir una cierta objetividad en los juicios morales, distingue entre una valoración en sentido débil y una valoración en sentido fuerte de la acción humana. La primera, la valoración débil, establece una ponderación de los deseos de la gente en función del cálculo de costos y beneficios que implicaría la eventual satisfacción de su deseo. Identifica lo bueno con lo deseado, sin importar que la meta de la acción de la gente sea realmente significativa, y elige de acuerdo con las incompatibilidades contingentes entre ellos. ¿Cierto? No se puede tener todo lo que se desea, bueno, habrá que escoger entre esas cosas posibles o disponibles para escoger. La segunda, en cambio, la valoración fuerte, se refiere a las incompatibilidades que no son contingentes, sino que se dan respecto al modo de vida o la clase de persona que el sujeto quiere ser. Compara los distintos cursos de acción con el bien como una totalidad ideal, como una perfección o un telos. Taylor la llama valoración fuerte porque permite al sujeto valorar sus propios deseos ejerciendo una reflexión sobre ellos. Su validez ya no depende solamente de que coincida con deseos o inclinaciones circunstanciales, sino que ofrece los criterios por los que el sujeto puede juzgar tanto a sí mismo como a los demás, juzgar su propia acción y la de los demás, y le sirve de base también para manifestar admiración o desprecio hacia otros y también hacia sí mismo. La valoración fuerte, dice Taylor, implica una jerarquía de los bienes del sujeto y depende de la autointerpretación que el sujeto haga de sí mismo, es decir, de la configuración de su propia identidad. Taylor establece una conexión intrínseca entre la identidad del sujeto y su orientación al bien. La identidad del sujeto se define por la aspiración hacia un tipo determinado de bienes dependientes del bien constitutivo que el sujeto elige como hiperbien y que le permite orientarse en su mapa moral. Pero los parámetros morales que constituyen la identidad del sujeto no surgen de la nada, sino de los significados que la comunidad le confiere al sujeto a través de la tradición cultural, como en Hegel. La valoración fuerte impele a obrar según la forma concreta en que comprendemos algo según el sentido que le atribuimos,
Y ese sentido viene dado por la interiorización significativa que los sujetos hacen de las situaciones que les envuelven y por el trasfondo sociocultural transmitido en las prácticas de la comunidad. Por lo tanto, Taylor sostiene que las cuestiones que son objeto de fuerte valoración siempre hacen referencia a un marco no cuestionado que se da en el lenguaje y en las prácticas previas a toda elección por parte del sujeto y que le ayuda a ejercer sus valoraciones en función de aquello que considera superior. Paul Ricoeur, por su parte, considera que es una importante adquisición para una reinterpretación del concepto de razón práctica el que Hegel haya sido capaz, en su filosofía del derecho, de pensar la individualidad de la voluntad como una unidad de universalidad y particularidad, evitando de esta manera que el individuo tenga un modo de ser y de actuar inefable e incomunicable. En vez de separar, como Kant, la voluntad determinada por la sola razón y el arbitrio sometido a la tensión entre el deber y el deseo, Hegel piensa la voluntad individual como un hacerse particular permaneciendo universal, introduciendo entonces en la moral moderna un elemento equivalente a lo que fue en el pensamiento de inspiración aristotélica la idea de un deseo deliberado y de la frónesis. Por otra parte, Ricoeur advierte repetidamente contra el peligro que a su juicio representa que en la filosofía del derecho, la razón práctica, en la medida en que se conecta con el conocimiento de una dialéctica necesaria, sea fácilmente confundida con una teoría de la praxis, una teoría de la praxis. Al respecto, considero importante recalcar con Aristóteles que la razón práctica nunca debe ser considerada como en forma equivalente a una ciencia teórica, no debe elevar sus pretensiones más allá, dice Ricoeur, de la zona media que se extiende entre las ciencias de las cosas inmutables y necesarias y las opiniones arbitrarias, tanto de las colectividades como de los individuos. Una vez despejada de su pretensión de ser un saber teórico, una ciencia, la razón práctica puede ejercer una función crítica que consiste en desenmascarar los mecanismos disimulados de distorsión sistemática por los cuales el conjunto de reglas, normas y mediaciones simbólicas que fundan la identidad de una comunidad humana, como legítimas objetivaciones del vínculo comunitario, se vuelvan alienaciones intolerables que impiden al individuo conciliar la autonomía de su voluntad con las exigencias surgidas de esas mediaciones. Paso al tercer punto temático que propuse al comenzar esta exposición, la conciencia histórica. En el prólogo de la filosofía del derecho, Hegel señala que la filosofía es su tiempo concebido en pensamientos, y también hace la famosa comparación de la filosofía con el búho de Minerva, que emprende el vuelo cuando ha caído ya la tarde, es decir, cuando la realidad histórica ha cumplido un cierto ciclo de formación y se encuentra consumado, por lo menos en lo que respecta a ese ciclo. Al respecto, Gadamer reconoce en Hegel el primer gran pensador que ha sabido comprender que la historia no es una realidad externa o accidental al saber filosófico, puesto que para él lo verdadero es el todo, y el todo no es otra cosa que el espíritu que se realiza a sí mismo mediante su desarrollo histórico. La historicidad del espíritu, y por ende del saber, es, según Gadamer, la visión fundamental de Hegel, en virtud de la cual pudo concebir la historia de la filosofía como una totalidad espiritual que recorre el camino hacia su propia autocomprensión. En Verdad y Método, Gadamer recurre a Hegel para defender el carácter constitutivo y no meramente externo del tiempo en el proceso de la comprensión, frente al objetivismo historicista que exige la superación de la distancia temporal para poder enfrentar al objeto histórico que se estudia en su mismidad, descontaminada de subjetividad. La hermenéutica de Gadamer no ve en el tiempo un obstáculo que haya que superar, que haya que salvar, sino al contrario, una posibilidad positivamente productiva de comprender. Y en este sentido declara su fundamental de acuerdo con Hegel, cuando afirma Gadamer que la esencia del conocimiento histórico no consiste en la restitución del pasado, sino en la mediación pensante del pasado con la vida actual. Según Hegel, la investigación histórica que procura descubrir lo ocasional de las obras del pasado se queda en un quehacer meramente externo, que no permite adquirir ninguna relación vital con los hechos del pasado. Solo en el presente el espíritu puede alcanzar la autoconciencia que reúne los frutos del pasado en una unidad superior, dice Hegel, y Gadamer está plenamente de acuerdo en ese aspecto. Entonces, aquí hay un concepto de mediación que Gadamer toma de Hegel,
y que es determinante también para su concepción de la historia, la concepción que Gadamer tiene de la historia, particularmente en lo que él entiende como una conciencia histórico-efectual, este concepto tan extraño, que en alemán cuesta mucho decir, Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein, que ha sido traducido como conciencia histórico-efectual o conciencia sometida a los efectos de la historia. Esta mediación, sin embargo, esta mediación del pasado con el presente es concebida de maneras, sin embargo, diferentes por ambos autores, por Hegel y por Gadamer. Para Hegel significa la necesaria manifestación externa del espíritu, sin la cual no sería posible que retornara así para alcanzar la plena autoconciencia. Para Gadamer, en cambio, se trata de la fusión de horizontes entre el presente y el pasado, que forma lo que él llama un círculo hermenéutico condicionado por la tradición. No obstante, la estructura hermenéutica de la conciencia como conciencia de la historia efectual de Gadamer se basa en el modelo de la concepción hegeliana de la identidad como unidad de identidad y diferencia. En efecto, según esta estructura, la comprensión es el proceso mediante el cual el objeto, que al principio se presenta como una alteridad radical respecto a la conciencia, al final es reconocido como un momento coimplicado con la conciencia en el proceso de su formación hacia el saber verdadero. A la caracterización gadameriana del círculo hermenéutico subyace la idea de que la investigación referida a los fenómenos históricos y espirituales no puede considerar su objeto de una manera completamente opuesta al modo como nos relacionamos con estos fenómenos en tanto que personas situadas en la historia. En este sentido, el problema hermenéutico central es, para Gadamer, el de la aplicación. Tradicionalmente, nos recuerda, se había considerado que los problemas de la hermenéutica son la comprensión y la interpretación, independientemente de cómo se entienda la relación entre ambas. No siempre se las ha entendido de la misma manera. Pero cuando por influencia del pietismo se agregó el problema de la aplicación, al principio solo se hizo con respecto de las hermenéuticas teológica y jurídica, aplicación de las enseñanzas basadas en la Sagrada Escritura y en las leyes. Gadamer, en cambio, sostiene que estas formas específicas de hermenéutica, estas formas específicas de aplicación hermenéutica, son ejemplos paradigmáticos de algo que pertenece constitutivamente a toda auténtica comprensión. Dice Gadamer, si el texto, la ley o el mensaje de salvación ha de ser entendido adecuadamente, es decir, de acuerdo con las pretensiones que él mismo mantiene, tiene que ser comprendido en cada momento y en cada situación concreta de una manera nueva y distinta. Comprender, dice Gadamer, es siempre también aplicar. Rüdiger Bübner, otro autor que se refiere, ¿cierto?, al pensamiento histórico de Hegel y que lo vincula con su propia concepción hermenéutica, Rüdiger Bübner interpreta la frase hegeliana de que la filosofía es su tiempo concebido en pensamientos, elevado a pensamiento, lo interpreta en el sentido de que la filosofía obtiene sus problemas, obtiene sus tareas, a partir de ciertos presupuestos cambiantes, dados históricamente, sobre los cuales no tiene control, pero que no obstante puede determinar reflexivamente. Aquello que la reflexión aprehende como su tiempo, no es, dice Bübner, una mera suma externa de hechos, no es un factum brutum, sino que es un complejo significativo de fenómenos sociales y culturales interpretados unitariamente, tan solo a la luz de los cuales puede una determinada situación histórica ser identificada. Si se habla del tiempo de Napoleón o del tiempo de la posguerra, no se quiere designar un segmento temporal separado de otros segmentos únicamente por una división neutral y objetiva, como por ejemplo los años o las décadas en que transcurrió ese tiempo, sino que es un periodo cuyo contenido es interpretado como poseyendo ciertas características históricas globales. En este sentido, la filosofía que hace referencia explícita a su tiempo, dice Bübner, no reflexiona sobre algo que simplemente es, sino sobre algo que ya es interpretado de tal o cual modo. Pero los contenidos relevantes de la reflexión filosófica no son puestos por ella misma, sino que le son dados por la historia. No son productos de un pensamiento racional, sino que se presentan como una conexión de sentido, cuyos elementos preponderantes se imponen a la reflexión de un modo que ella no puede eludir, pero que al mismo tiempo es contingente. La contingencia de estos contenidos, dice Bübner, no implica que la filosofía que reflexiona sobre ellos deba simplemente reflejarlos, del mismo modo que la conciencia común. Concebir el tiempo con el
con el pensamiento significa sacar a luz una estructura oculta e inadvertida a la conciencia común, a saber, los momentos intelectuales o ideales que intervienen en la configuración específica de un tiempo histórico. La actividad estructuradora anónima de problemas, desafíos, relaciones de ideas, que la facticidad histórica oculta y que solo pueden ser revividos reflexivamente por la filosofía. Según Buchner, al desocultar y revivir estos momentos, la filosofía libera los procesos históricos de su absoluta contingencia e ilumina las condiciones que permiten una comprensión ulterior de la génesis y el desarrollo de los problemas. Pero esto no significa que ella pueda pretender legítimamente un saber absoluto, en el que la reflexión ilumine por completo la lógica de los procesos históricos. Como todo proceso de reflexión, la filosofía tiene la precariedad de depender del material fáctico que le es dado en su tiempo, y a cuya opacidad constitutiva debe atenerse. En ese sentido, la hermenéutica no puede seguir los presupuestos teórico-especulativos de la concepción hegeliana de la historia, en virtud de los cuales la facticidad histórica se ve superada en una autocomprensión absoluta del espíritu. A esta imposibilidad de seguir a Hegel en todos los respectos, y particularmente en su concepción de un saber absoluto de la historia, se refiere también Paul Ricoeur, con su polémica formulación de uno de los capítulos de su libro Tiempo y Relato, en el que llama a renunciar a Hegel. Así se titula el capítulo. Ricoeur no llama a oponerse a la filosofía de la historia de Hegel, sino que más bien a la pretensión de pensar la historia como una totalidad efectivamente realizada, respecto a la cual puede existir una conciencia igualmente acabada. Dice, lo cito, el paso que ya no podemos dar es el de identificar con el eterno presente la capacidad que tiene el presente actual de retener el pasado conocido y de anticipar el futuro dibujado en las tendencias del pasado. Según Ricoeur, la idea hegeliana de un Stufengang der Entwicklung, es decir, de un desarrollo progresivo de la historia, en el que el presente se comprende como una efectuación del espíritu que supera su diferencia con el pasado, equivale, en el fondo, a abolir la historia. No es posible totalizar los espíritus de los pueblos, los Volksgeister, en un único espíritu del mundo, en Weltgeist. Ricoeur considera que Hegel aprovecha un momento histórico favorable de la historia universal europea para totalizar algunos aspectos eminentes de la misma. Pero esos aspectos se han descompuesto y ya no pertenecen a nuestra experiencia. Se ha deshecho la pretensión de Europa de totalizar la historia del mundo. Igualmente ha desaparecido la asociación entre las pasiones de los grandes hombres de la historia de la que habla Hegel y la astucia de la razón, en aras de un nuevo interés de las grandes fuerzas anónimas de la historia política. Por último, la efectuación del espíritu en la historia como efectuación de la libertad, dice Ricoeur, no puede ser considerada como una trama suprema, la trama de todas las tramas que englobaría todos los lances de la historia. Por eso concluye que la consideración pensante o filosófica de la historia que Hegel propone es un acontecimiento hermenéutico que depende de la condición finita, de la autocomprensión de la conciencia histórica por sí misma, lo que no la invalida, pero obliga a pensar más allá de ella. Ya no debemos pensar según Hegel, dice Ricoeur, sino después de Hegel. Paso al siguiente punto que me propuse exponer en esta ocasión, sobre las dimensiones de la intersubjetividad. Un punto en el que coinciden, en general, los esfuerzos de actualización hermenéutica de la filosofía de Hegel, es la convicción de que las cuestiones prácticas no pueden ser abordadas desde una perspectiva que no tome adecuadamente en cuenta el carácter comunicativo o dialógico de la existencia humana. Al respecto, cabe señalar el importante antecedente que se encuentra ya en Schleiermacher, quien extrae una teoría intersubjetiva de la comunicación como consecuencia de su crítica del concepto de un sujeto como fundamento último de la certeza. Schleiermacher no considera posible que un pensar pueda comenzar y desplegarse científicamente en forma independiente de otro pensamiento. A su juicio, la autoconciencia no puede ser entendida como automediación, sino que es siempre mediación a través de otro. Ningún hombre singular puede alcanzar un saber estrictamente universal porque su individualidad lo hace completamente peculiar, inefable, y con ello diferente a lo universalmente válido. Esta diferencia se hace patente por de pronto en los diferentes idiomas, ninguno de los cuales puede considerarse idéntico a otro. El saber es, en este sentido, para Schleiermacher, una realidad comunitaria que se produce en el acuerdo
entre hombres pensantes. Toma del Fedro de Platón, que el mismo tradujo, Schleiermacher fue un gran traductor de Platón al alemán, del Fedro toma la distinción entre la comunicación escrita de las ideas y la enseñanza oral de las mismas, que encuentra su expresión en el método dialógico, en la conversación, mediante el cual se accede a la verdad de una forma superior, porque es más viva y es más adaptable al curso de los problemas que se discuten. En este sentido, no existe para él un saber absoluto que esté por encima del saber empírico. Y por eso también se distingue de la concepción hegeliana del reconocimiento. Lo esencial de la teoría hegeliana del reconocimiento no se encuentra, como suele pensarse, en la fenomenología del espíritu, con su célebre dialéctica del amo y del esclavo, sino en esbozos sistemáticos anteriores de periodo de Jena, como su sistema de la eticidad, o los esbozos del sistema de 1803 y 4, o 5 y 6, que también se conocen como filosofía real. En estos textos, el reconocimiento aparece en Hegel como el proceso por el cual el ser humano alcanza su identidad en tanto que individuo diferente de otros individuos y en tanto que miembro participante de una comunidad. No es la generalización de un tipo particular de acción o de un tipo particular de relaciones sociales, sino que es la estructura de un proceso de formación de la conciencia singular y de la conciencia común. Se forman recíprocamente a través de distintas formas de interacción de relaciones sociales, como el lenguaje, el trabajo, el amor, el derecho, la moral, la política, etc. Algunos comentaristas de Hegel, como Habermas y Honneth, le reprochan que su teoría madura, su filosofía sistemática madura, habría desplazado la centralidad del reconocimiento intersubjetivo que caracteriza sus esbozos sistemáticos iniciales en Jena, y los habría conducido hacia una teoría más abstracta, más formal, de una voluntad libre estructurada en tres momentos: un primer momento universal de indeterminación, un universal de indeterminación abstracta, un segundo momento particular concreto de determinación, y un tercer momento universal concreto de autodeterminación racional. Esto es en parte cierto, pero es debatible, ¿no? Porque hay muchos pasajes de la obra sistemática de Hegel en donde sí aparecen aspectos de relación intersubjetiva que aquí no podemos examinar. En todo caso, el asunto es debatible, pero lo que no se puede discutir es que los desarrollos hegelianos sobre el reconocimiento ejercieron y siguen ejerciendo una influencia importante en la filosofía social contemporánea, y especialmente entre los filósofos que de una o de otra manera se inscriben en una concepción hermenéutica de la filosofía. Por ejemplo, en un artículo célebre sobre la política del reconocimiento, Charles Taylor remite expresamente a la fenomenología del espíritu, aunque no la analiza en detalle. Su recepción del concepto hegeliano del reconocimiento es muy libre, pero permite abrir la comprensión de este en relación con problemas que Hegel no pudo tener en cuenta. El punto de contacto entre la teoría hegeliana y la teoría de Taylor es la relación que ambos establecen entre la identidad de los sujetos individuales o colectivos y el reconocimiento o no reconocimiento por parte de los otros. Por identidad entienden tanto Hegel como Taylor la conciencia de que él o los sujetos tienen de sí mismos, en tanto que es referida a su vez negativamente, o sea, a la vez negativamente y positivamente a los otros, es decir, como distintos, pero también de alguna manera vinculados a ellos. Entonces, la identidad se define en relación positiva y negativa con respecto a los otros. La concepción de Hegel se basa en la discusión política actual acerca del trato que se debe conceder a las minorías étnicas o a los grupos humanos en desventaja social. Taylor distingue entre los procesos de reconocimiento en la esfera de las relaciones personales y en la esfera de las políticas públicas. En el primer caso, la identidad se forma en la relación con otros significativos, como los llama, es decir, personas que para el individuo son particularmente importantes, como ocurre, por ejemplo, en las relaciones amorosas. En el segundo caso, introduce una nueva distinción entre política universalista y política de la diferencia. La política universalista surge del tránsito desde el honor de algunos privilegiados en el pasado hacia la dignidad de todos los hombres, y se basa en el principio del respeto igualitario de todos los ciudadanos. Un paso que dio en forma decisiva Rousseau, como el propio Hegel lo reconoce.
La política de la diferencia, en cambio, procura contrarrestar el desconocimiento o la discriminación de las formas particulares de vida humana. Ambas políticas, la política universalista y la política de la diferencia, obedecen a diferentes formas de reconocimiento que entran, dice Taylor, inevitablemente en conflicto. Mientras la primera exige cerrar los ojos a las diferencias, en aras de la igual dignidad de todas las personas, la segunda procura reconocer e incluso promover las particularidades individuales y grupales. Ambas se acusan mutuamente de ser discriminatorias. Y si se las toma por separado, efectivamente lo son. La política de la diferencia es discriminatoria en cuanto exige consideraciones especiales para determinados grupos o personas. Pero la política universalista puede serlo en un sentido más agudo, al pretender que ciertas formas culturales históricamente condicionadas ejerzan dominio hegemónico sobre otras, por lo que representarían un particularismo enmascarado bajo las formas de universalismo. Taylor opta por una posición intermedia entre ambos extremos reduccionistas. Contra el purismo de la diferencia, defiende la existencia de normas universales e invariantes asociadas a los derechos humanos, o por lo menos a un núcleo fundamental de estos, como por ejemplo el habeas corpus. Contra los puristas de la universalidad, defiende un reconocimiento de un amplio espectro de derechos especiales que aseguran la supervivencia y la identidad de una parte de la sociedad, aún a veces al precio de relativizar determinadas formas de igualdad jurídica. El problema que tiene esta posición de Taylor es que no dice claramente cómo establecer un criterio normativo para decidir entre la igualdad jurídica universal y la supervivencia de una forma particular de vida que podría relativizar algunas de las normas universales. En otras palabras, la cuestión del reconocimiento, y esto lo va a sostener Axel Honneth, debería ser abordada desde una perspectiva que tome en consideración la cuestión de la justicia. Esta es la perspectiva que asume Honneth a partir de una lectura, sobre todo, del sistema de la eticidad de Hegel. Al igual que Taylor, Honneth considera que las relaciones de reconocimiento constituyen una condición necesaria e imprescindible para asegurar la formación de la identidad personal y una relación positiva con esta misma identidad en el marco de las relaciones sociales. El concepto de reconocimiento tiene para Honneth una función clave en la medida que toda sociedad está estructurada sobre formas de interacción ancladas en diferentes principios de reconocimiento recíproco, sobre los cuales se fundan expectativas normativas, cuyo incumplimiento es percibido como una injusticia. Por otra parte, el contenido de estas expectativas no es el mismo en todo tiempo y en todo lugar, sino que varía según la estructura de la sociedad a la que pertenecen las personas. Según Honneth, para la sociedad moderna son constitutivos tres principios de reconocimiento que están en Hegel y que pueden ser corroborados con teorías de base empírica actuales sobre las interacciones entre individuos. Estos principios son el amor, la igualdad jurídica y la solidaridad, que fundan a su vez tres esferas de reconocimiento o tres espacios de interacción ligados a instituciones históricamente cambiantes. El principio del amor se encarna en el matrimonio y la infancia, la igualdad jurídica se encarna en el Estado de Derecho moderno, y la solidaridad se encarna en la valoración o en la estima social, ¿no?, por el aporte que cada cual puede hacer a la sociedad. Los conflictos sociales giran, según Honneth, en torno a la adecuada interpretación de estos principios de reconocimiento que constituyen la base compartida de legitimidad para los actores sociales. Paul Ricoeur también se refiere al reconocimiento, sobre todo hacia el final de su obra, y él procura examinar el concepto del reconocimiento desde una base más amplia que la de los conflictos sociales, y más amplia que las meras exigencias de justicia, como tiende a verlo Honneth. En su última obra, En Caminos del Reconocimiento, constata, sobre la base de un estudio lexicográfico, la polisemia del concepto de reconocimiento. El concepto de reconocimiento se estructura en torno a tres ideas matrices, dice. Reconocer es, en primer lugar, identificar un objeto, o un lugar, o una persona. Captar una unidad de sentido mediante el pensamiento. Y esta identificación supone excluir lo distinto e incluir lo semejante. En segundo lugar, el reconocimiento también se relaciona con la subjetividad del sí mismo, del self, del sujeto, en tanto que es capaz, por ejemplo, de aceptar que es responsable de sus actos, para bien o para mal. Una capacidad que es atestada, que es reconocida,
no solamente por individuos, sino que también es reivindicada y apreciada por colectividades humanas. Y finalmente, desde las relaciones con el otro, el tercer sentido de reconocimiento, se refiere a formas de reciprocidad que nacen de la superación de la asimetría entre los individuos y los grupos. Y en este último sentido, Ricoeur considera que el concepto hegeliano de reconocimiento se presenta como una especie de réplica a lo que él llama el reto de Hobbes, ocupando el lugar que en Hobbes tiene el miedo a la muerte violento en estado de naturaleza. En lugar de reemplazar ese miedo por el Leviatán, ¿cierto? Aparecen las distintas posibilidades del reconocimiento que desarrolla Ricoeur y que aquí, por supuesto, no podemos ver en detalle. Paso al último punto antes de una pequeña conclusión, y se refiere al lenguaje y la especulación. Parto con Hegel y Schleiermacher. Hegel y Schleiermacher recurren a la experiencia y recurren a la facticidad histórica como un presupuesto necesario para la elevación al fundamento del saber. Ambos reconocen en el lenguaje una duplicidad problemática entre lo universal y lo particular, que tiene que ser enfrentada y tiene que ser superada. La diferencia esencial entre ellos, entre Hegel y Schleiermacher, no radica tanto en la referencia al absoluto, porque los dos refieren al absoluto. No tampoco consiste en que uno de los dos niegue la existencia de una verdad que trasciende a la subjetividad individual, porque ambos la afirman, sino más bien en la posibilidad de un conocimiento cabal del absoluto. Para Schleiermacher, el saber humano está inevitablemente sometido a límites que pueden desplazar, pero nunca superar. Se puede desplazar, pero nunca se pueden superar. Hegel, en cambio, establece que el pensamiento no puede encerrarse en límites insuperables. Según él, lo limitado es el pensamiento mismo que se autolimita. Y la condición de posibilidad de esta autolimitación es justamente estar más allá del límite mismo. Esto es algo que para Schleiermacher no es posible de admitir, porque implicaría la idea de que el punto de vista lógico finalmente es el único que posee validez filosófica. Schleiermacher quiere establecer una relación entre identidad y diferencia que no se reduzca a uno de los dos extremos, sino que mantenga una mutua referencia. Y esto implica que el pensamiento se mueve, para Schleiermacher, en el ámbito de relatividades y permanece atado a oposiciones estructurales. Esto no quiere decir que se niegue lo absoluto, sino solo que hay un movimiento de lo absoluto en lo relativo que no puede ser definitivamente superado. En lo que respecta a Gadamer, a propósito de esto, que es el que más me interesa estudiar en este punto, Gadamer menciona repetidas veces que Hegel acertó al conectar el movimiento especulativo de la filosofía con el instinto lógico del lenguaje. Esta es una expresión que usa el propio Hegel, el instinto lógico del lenguaje. Dice Gadamer que al hablar Hegel del instinto lógico del lenguaje, quiere decir que el lenguaje se mueve hacia la lógica, en la medida en que en ella, en la lógica, confluyen y son pensados reflexivamente como tales las categorías en las que funcionan de una manera natural en el lenguaje corriente. Sin embargo, Gadamer toma distancia de lo que considera una unilateralidad de esta concepción en la medida en que ella no toma suficientemente en serio la facticidad humana, un tema que toma de Heidegger también, por lo que no advierte que el lenguaje no es una mera forma transitoria de la razón, que llega a su consumación al hacerse patente lo pensado con las categorías lógicas. A juicio de Gadamer, el movimiento del lenguaje no discurre solamente en dirección a la objetividad del pensamiento puro, del pensamiento lógico, sino que también a un acontecimiento de la verdad, también un término que toma de Heidegger, que solo puede ser captado en palabras que no se dejan objetivar nunca en forma exhaustiva. De esta constatación desprende Gadamer la exigencia de remitir a la experiencia de aquello que antecede y que desborda el pensamiento objetivante. A su juicio, esta necesidad de conducir la lógica más allá de sí misma se encuentra indirectamente anunciada en el concepto hegeliano de la proposición especulativa, la que, a diferencia de todas las proposiciones enunciativas que atribuyen un predicado a un sujeto, exige que el pensar se retire de esta estructura enunciativa y vuelva sobre sí mismo para dar cumplimiento a su carácter verdaderamente especulativo, que consiste en lo siguiente. Vamos a ver ahora por qué Gadamer habla de un lenguaje especulativo, que podría ser perfectamente aceptado con algunas correcciones a saber absoluto de Heidegger. Para entender el carácter especulativo del lenguaje en Gadamer,
hay que relacionarlo con su famosa tesis, expresada en Verdad y Método, de que el ser que puede ser comprendido es lenguaje. Con esto quiere decir que para la hermenéutica, la representación lingüística forma parte del modo de ser de todas las cosas. Y de aquí deriva, según Gadamer, la consecuencia de la universalidad del fenómeno hermenéutico. Dice, representarse, cito a Gadamer, ser lenguaje que enuncia un sentido, todo esto no lo son solo el arte y la historia, sino todo ente en tanto que puede ser comprendido. Todo lo que puede ser comprendido se representa en el lenguaje. Esto no significa, sin embargo, que esté Gadamer afirmando que gracias al lenguaje todo puede ser comprendido, o que todo lo que está abierto a la comprensión tenga que ser articulado por el lenguaje. Es muy fácil confundir esta afirmación. El sentido de la afirmación de Gadamer es que es más bien restrictivo. Cuando Gadamer dice que el ser que puede ser entendido es lenguaje, quiere decir que solo alcanzamos una verdadera comprensión en la medida en que encontramos las palabras que la expresen. Pero dado que las palabras no pueden dar adecuada cuenta de todo lo que se comprende, cuando algo se comprende, y de todo lo que se dice, cuando algo se dice, ellas siempre se quedan cortas y llaman a seguir buscando más palabras que permiten desarrollar la comprensión, es decir, interpretar. En el marco de esta concepción se puede detectar entonces una clara presencia del pensamiento hegeliano cuando Gadamer se refiere al carácter especulativo del lenguaje. El lenguaje para Gadamer, siguiendo en esto un motivo de Guillermo de Humboldt, es representación del mundo, es el centro comunitario en el que convergen el yo y el ser, el sujeto y el objeto. Gadamer considera que la comunidad lingüística presupone un acuerdo en el que se está antes de llegar a cualquier acuerdo y que se refiere al mundo en el que se representa la vida en común. ¿Por qué dice que esta representación del mundo es especulativa? Y aquí es donde Gadamer reconoce abiertamente su deuda respecto de Hegel, ¿no? Dice que en la fenomenología del espíritu, Hegel anticipa su propia concepción del lenguaje como un centro en el que la conciencia converge con el ser. Y esta afirmación se refiere especialmente al capítulo sobre el espíritu extrañado de sí, o sobre la formación cultural, en el que Hegel dice que el lenguaje es lo que hace posible que el yo se haga consciente de sí en relación de habla con otros. En el lenguaje entra la existencia de la singularidad que es para sí, de la autoconciencia como tal, de un modo que es para otro. Es una forma difícil de decirlo, pero es lo que quiere decir. ¿Y qué es lo que significa más en concreto para Gadamer que el lenguaje sea especulativo? Dice que, que el lenguaje sea especulativo significa, en primer lugar, que hay una unidad de lo comprendido que se duplica, como en un espejo, entre lo que es en sí mismo y lo que es para el que lo comprende. O siguiendo la terminología acuñada por el propio Hegel, es la aparición para mí de un en sí. Es ser una y la misma cosa y a la vez ser distinta, que se presenta de dos maneras. Ese es en un primer sentido que Gadamer dice el lenguaje es especulativo, ¿no? Como un espejo en el que el en sí y el para sí se reflejan mutuamente. En segundo lugar, el carácter especulativo del lenguaje se refiere en Gadamer al hecho de que los recursos finitos de la palabra, las palabras son todas finitas, ¿no es cierto? No, ninguna palabra da cuenta de todo aquello a lo que se refiere. Estos recursos finitos remiten, sin embargo, a una infinitud de sentido susceptible de ser develado por ella. O sea, la palabra no queda encerrada en límites fijos, ¿no? Sino que remite a una infinitud de sentido que puede ser develado por ella. O dicho con palabras de Gadamer, la estructura especulativa del lenguaje consiste no en ser copia de algo que ya está dado con fijeza, sino que en el lenguaje accede un todo de sentido. Un todo de sentido se anuncia, se hace presente potencialmente, un todo de sentido. Gracias al lenguaje, el ser humano no está atado a la representación del mundo propia de su lengua, la puede ampliar, la puede enriquecer con muchos elementos lingüísticos extraños, con otros mundos lingüísticos, sin que eso signifique dejar de pertenecer al propio mundo. En ese sentido, el lenguaje para Gadamer es el centro, es un centro especulativo, desde el cual se desarrolla la experiencia hermenéutica, y en general toda la experiencia del mundo como experiencia de la finitud humana, pero una finitud que está abierta al infinito.
cito a Gadamer, para terminar este punto: todo hablar humano es finito en el sentido de que en él yace la infinitud de un sentido por desplegar y por interpretar. Estoy terminando ya, porque veo que ya pasé un poco la hora. Unas palabras conclusivas breves, simplemente. Esta conjunción de hermenéutica y especulación que puse aquí no debe hacer olvidar la importante transformación del sentido de especulación que implica. Y que justamente me parece que es el aporte más original que uno puede encontrar, especialmente en Gadamer, para proyectar un futuro de la hermenéutica como hermenéutica especulativa. La dimensión especulativa del lenguaje y la consiguiente universalidad de la hermenéutica pareciera retomar una visión tradicional de la metafísica basada en un supuesto injustificado, ¿no?, de que el lenguaje posee la capacidad de dar cuenta de la esencia o de la estructura inteligible que se oculta detrás de la manifestación fenoménica de las cosas. Pero no se trata de eso. Se trata en realidad de algo muy distinto. El único supuesto que no requiere de mayor justificación es la existencia fáctica de seres humanos finitos, limitados, que procuran comunicarse entre sí, que formulan preguntas de interés común, buscan caminos para responderlos, y que puedan estos caminos ser entendidos y aceptados como, o los resultados de este camino aceptados como verdaderos por todos aquellos que participan del proceso. El medio o el elemento en el que los hombres realizan esta experiencia común es el lenguaje, lo que no sería posible si la realidad acerca de la cual se busca la comprensión y el entendimiento no compareciera en el lenguaje de algún modo reconocible, aunque sea parcial, aunque sea finito, y según el propio modo del ser de los hombres que dialogan. Y este modo de ser, el otro gran aporte, digamos, de la hermenéutica especulativa, es que es un modo de ser histórico, es decir, se inscribe en un acontecer a través del cual el hombre realiza su propia condición, el ser humano, hombre y mujer, realiza su propia condición, de un modo que al mismo tiempo es condicionado y abierto, por lo que no tiene asegurado el éxito de antemano. Se trata de una filosofía verdaderamente especulativa, en el sentido de que reconoce una verdad que no está hecha a la medida del hombre, sino que lo trasciende, lo mide. Pero al mismo tiempo es una filosofía verdaderamente hermenéutica, porque toma en serio la finitud humana y muestra que el acceso a esa verdad que supera las particularidades, que trasciende las subjetividades particulares, requiere de un diálogo arduo, continuo, gradual, entre muchos, y que nunca puede darse por acabado. Y este diálogo se encausa a través de muchos y variados caminos, entre los cuales también las metodologías científicas ocupan un lugar, pero eso no la faculta, como subraya especialmente Gadamer, para pretender el monopolio de la verdad. Entonces, en este sentido, no cabe duda que la determinación hermenéutica de una filosofía especulativa impone ciertos límites que antes no conocía. Al poner en el centro de la filosofía el diálogo como un preguntar ininterrumpido, cierra la posibilidad de establecer un cuerpo doctrinal o un sistema de verdades definitivo y excluyente respecto de otros sistemas. La hermenéutica especulativa se sustrae al uso que de ella quisieran hacer quienes esperan de la filosofía un apoyo firme para convicciones sociales, políticas o religiosas definitivas. Quien busque en la hermenéutica especulativa una sustentación doctrinal podría encontrarse con el efecto opuesto de que sus seguridades dejen de ser tales, incluso que el sentido de su propia existencia sea puesta en vilo, en la medida en que la haga depender de esas seguridades. Y esto no implica un relativismo o un desprecio a la verdad, sino que todo lo contrario. Me parece que difícilmente uno puede reverenciar más la verdad, respetarla más, que al ejercer, al hacer el ejercicio de someter a prueba todos los saberes que pretenden identificarse con ella, reduciéndolas a expresiones parciales y eventualmente ideologizadas. En este sentido, la hermenéutica especulativa llama a confiar en la capacidad que tiene la verdad para imponerse una y otra vez sobre los intentos de convertirla en algo disponible, algo manipulable con fines ajenos a lo de su propia manifestación y a las exigencias prácticas que de ella se derivan. Ese es el mejor servicio que la filosofía, pienso yo, puede prestar a quien busca orientación para sus compromisos en el mundo de la vida. Porque esos compromisos, en la medida que son auténticos, demandan coraje, demandan consecuencias, es decir, todo lo contrario de lo que está implicado en la pretensión de que la filosofía proporcione un blindaje contra las incertidumbres que inevitablemente acompañan al pensamiento humano. Ya, y voy a parar aquí, porque si no,
me salto demasiado el plazo que me han dado de tiempo. Muchísimas gracias, Luis Mariano. Maravillosa la presentación. Y podemos ahora entonces abrir esta ronda, como decimos siempre, de preguntas, comentarios, después de esta exposición que nos permitió vincular tan claramente, ¿no?, el pensamiento de Hegel con el de Gadamer, que nos ocupa a cuantos. Ander agradece ya la presentación. También pueden escribir en el chat si prefieren, ¿eh? Laura. Sí, Jorge. Muchas gracias, Mariano. Realmente fue muy completa la exposición, no tanto como el libro, así ya vamos a leerlo, pero bueno. Lectura con la que cuento ya hecha, así que desde esa ventaja quería hacerte algunas preguntas, ¿no? En tu libro vos marcás, sobre todo en el conflicto, digamos, entre Schleiermacher y Hegel, la diferencia entre el concepto, digamos, de filosofía de la religión o de la religión que cada uno tiene, ¿no? Y lo marcás como una causa interesante para comprender las diferencias que se pueden seguir en torno a la hermenéutica. Ese sería un primer punto. El segundo punto se deriva un poco de este, a la hora de tener que pensar, bueno, si el absoluto de algún modo estaba ligado a representaciones religiosas o a conflictos en torno a la representación religiosa, pareciera, y digo pareciera, que se convierte también en un problema en función de la hermenéutica contemporánea, y pienso particularmente, bueno, Ricoeur de algún modo lo ha asumido, pero pienso particularmente en Heidegger y en Gadamer, ¿no? Es decir, hasta qué punto la apelación a la obra de arte, en el caso de Gadamer, implica entonces un cambio de contexto en ese sentido. Es decir, se busca en la obra de arte un testimonio respecto de un absoluto que ha quedado de algún modo ya perdido en lo que ha sido la reflexión en torno a la representación religiosa. Y esto me hace pensar, y ahí agrego un tercer punto, y esto me hace pensar, sobre todo viendo, por un lado en el caso de Ricoeur, la importancia asignada al símbolo y al mito, y viendo tanto en Heidegger como en Gadamer, también diría lo que podríamos llamar ya no un instinto lógico del lenguaje, sino un instinto poético del lenguaje. ¿Sería posible pensar la raíz, en todo caso especulativa, de la hermenéutica, sobre todo ya más en Gadamer y en Heidegger, a partir de la importancia que le han dado también a la poesía? Gracias por tus comentarios y tus preguntas asociadas. Bueno, efectivamente, el énfasis en Gadamer, claramente, cuando se refiere al pensamiento hermenéutico, no está como en Schleiermacher, como también en parte en Hegel, y también Ricoeur en algunas de sus obras finales, no está puesto en la religión, sino le asigna una importancia metodológica fundamental a la comprensión de la obra de arte. La primera parte, de las tres partes de verdad y método, se refieren justamente a la experiencia de la verdad en el arte. Y uno se pregunta por qué. ¿Cuál es la razón por la que Gadamer le confiere esa especie de primacía, de prioridad al arte? Y lo que quiere destacar Gadamer es que, a diferencia de lo que tradicionalmente se entiende por arte, es decir, que sería una especie
de creación genial de algunos individuos que congenian con otros, pero que finalmente no hacen sino expresar sus propias vivencias particulares, y pretenden curiosamente al mismo tiempo una especie de sacralización del mundo, porque ahí hay una vinculación entre el arte y la religión, ¿no es cierto? El poeta dice, no, la vía de salvar al mundo de su carácter profano, ¿no?, de su carácter ordinario, de su carácter en cierto modo hasta opresivo para las personas, ¿no es cierto?, en las estructuras económicas y políticas, etc. De alguna manera hay que rescatar al mundo, pero la vía del rescate, ¿no?, no es la vía de una sacralización religiosa, ¿no?, en el artista, sino que es una vía que tiene que ver más bien con la creatividad artística, ¿no?, que de alguna manera se espera, dice que va a cambiar las cosas. Es una idea que ya viene de Schiller, por lo demás, ¿cierto?, de sus cartas sobre la educación estética del hombre. Es a través de la educación estética que el hombre se hace libre, ¿no?, desarrolla la capacidad de jugar, dice, ¿cierto?, de integrar impulsos que en un principio se presentan como contradictorios y que no están reconocidos en la sociedad, etc. Bueno, entonces hay una especie de, efectivamente, una tendencia, a partir del siglo XIX especialmente, a creer, digamos, que la sacralización del mundo, la superación de esa profanidad, viene a través del arte, no de la religión. Pero ¿qué es lo que quiere decir Gadamer? Aquí hay una mala interpretación, porque ¿cómo se va a pretender, digamos, que grupos particulares, más o menos marginados, porque el artista además valora su marginalidad, o sea, que no está comprometido con mecenas ni con poderes, ¿no es cierto?, sino que justamente busca de alguna manera contrarrestar las fuerzas dominantes de la sociedad? ¿Cómo pretende cambiar el mundo? ¿Cómo pretende transformar el mundo a partir de este carácter marginal particularista? Entonces, si el arte realmente va a contribuir a una sacralización o a un cambio en el hombre, una nueva autocomprensión que permita de alguna manera también cambiar la sociedad, no puede ser entendido al modo de cómo se entiende el arte en esa concepción que él llama abstracta. El arte abstrae de todos los otros vínculos sociales. La conciencia estética es una conciencia que de alguna manera pretende valer por sí misma independientemente de todos los demás vínculos sociales, y al mismo tiempo pretende transformar todos los vínculos sociales, lo cual es muy raro. Bueno, entonces ¿qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar la comprensión del arte, y entender, ¿no es cierto?, que en el arte, por el contrario, hay un elemento que consiste justamente en la superación de la particularidad subjetiva. Hay una capacidad en la obra de arte de elevarnos por encima de nuestra subjetividad y de reconectarnos con el mundo social, no de abstraernos, no de aislarnos en esta presunta pretensión de sacralización del mundo. Y para esto recurre al concepto de juego, Gadamer, para ilustrar esta posibilidad de superación de la mera particularidad subjetiva, que se podría haber entendido en términos religiosos, pero que prefiere entenderla en términos poéticos o artísticos. Dice, el concepto de juego, que normalmente se entiende justamente como algo que depende de los jugadores, de las subjetividades que juegan, de su creatividad, en realidad apunta a algo distinto. Lo importante del juego no son los jugadores, sino que los jugados, ¿no? En cualquier juego, ¿cierto?, en un partido de fútbol, ya que estamos en época de Champions, lo importante, más allá de los jugadores que uno pueda detectar, lo importante es que los jugadores cumplan con los requisitos, con las reglas que impone el juego. O sea, si un delantero toma la pelota con la mano, bueno, se acabó, ¿cierto? Se corta el juego. El juego es algo jugado. Los jugadores son importantes en la medida en que respetan el sentido del juego, ¿no? Y en la obra de arte pasa lo mismo. La obra de arte es ejemplar para la hermenéutica, dice Gadamer, porque nos permite darnos cuenta de que respecto de una obra de arte que viene del pasado, la Pietà de Miguel Ángel o una sinfonía de Beethoven, lo importante es la obra misma, el ergon, y no tanto quién la ejecuta. Hoy en día puede ser un director u otro, puede ser Abbado, puede ser, qué sé yo, cualquier otro director de orquesta, pero él tiene que respetar el sentido de esa obra de arte original. Entonces, la mediación entre el pasado y el presente depende del reconocimiento de una cierta objetividad trascendente de la obra de arte, y en ese sentido una cierta relatividad del jugador, ¿no?, del sujeto. Bueno, y esa trascendencia de la obra de arte, que Gadamer le lucha en otros textos también con otros ejemplos, el ejemplo de la fiesta, por ejemplo, ¿cierto?
Una fiesta se actualiza siempre respetando el sentido de la fiesta, ¿no? Se puede celebrar una fiesta nacional de muchas maneras, pero el sentido de la fiesta nacional es muy distinto al de una fiesta navideña, o una fiesta de cumpleaños. Entonces hay que respetar, hay que reconocer que hay una objetividad trascendente, ¿no? Que ya en el mundo actual secularizado ya no se entiende desde la perspectiva de una trascendencia religiosa, o pocos lo hacen, sino que se entiende del sentido de la trascendencia de una obra de arte. Una obra de arte que tiene algo, para usar una terminología benjamiana, tiene un aura, ¿no? Que debe ser respetada, que no puede ser profanada. Y en esa comprensión de lo que la obra de arte nos enseña acerca de la humanidad, ¿no? La comprensión que adquirimos a través de la comprensión de la obra de arte, es la que efectivamente nos permite realmente formarnos y contribuir a una forma superior de vida en la comunidad. Entonces, efectivamente, podríamos constatar de que esta dimensión poética en el sentido amplio, que no se refiere solamente a la poesía, obviamente, sino que en el sentido griego, que supongo que tú te refieres, de una actividad que produce algo bello, que produce algo bien hecho, y que tiene sentido, no es simplemente un producto ajeno, extraño, o simplemente interesante, sino que es un producto en el que reconocemos nuestra propia presencia, nuestra propia acción, pero la reconocemos al mismo tiempo como una acción que nos revela también nuestra propia finitud, ¿no? Nos revela de que la obra de arte permanece, nosotros no permanecemos. La humanidad universal, que es capaz de apreciarla, que es capaz de sacar lecciones acerca de ella, sí permanece, ¿no? Entonces, ahí hay un sentido de trascendencia que en cierto modo reemplaza, sucede, al sentido de trascendencia religiosa. Eso no significa que uno no pueda abordarlo desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Que uno lo puede abordar también desde la perspectiva religiosa, como lo hace, de hecho, en muchos aspectos Ricoeur con sus referencias a los mitos y a los símbolos, ¿no es cierto? Entonces, son vías posibles, ¿no? El arte, la religión, son dos vías posibles, ¿no es cierto? Lo que tienen en común es que ambas apuntan a algo trascendente, a algo que no está hecho a nuestra medida, sino que de alguna manera, aunque sea un producto humano, es un producto que trasciende a los sujetos particulares que lo hicieron, ¿no? Y que contiene una enseñanza, una lección, un mensaje para toda la humanidad, ¿no? Que puede ser recogido en distintos momentos de la historia y traducido de distintas maneras, también a formas de convivencia social superiores que las que tenemos. No sé si me fui por las ramas, o en algo tomé lo que tú me preguntabas. No, perfecto, muchas gracias, Mariano, pero veo que hay otros comentarios y otras preguntas, así que... Nos dejó en el chat un comentario, Handa, en el que nos expresa: me parece que esas posibilidades que Gadamer ve en su lectura de Hegel de una hermenéutica especulativa se afianzan en esta ontología de la facticidad del joven Heidegger. De alguna forma, el ser es ya interpretación desde su carácter preontológico que nos instala en el mundo de la vida, que no es sino el universo de la eticidad y del reconocimiento intersubjetivo de la razón. Yo me quedo con el interrogante por la centralidad de la frónesis que este giro, del cual nos habla el maestro, podría ampliar un poco sobre este punto y esta dimensión de la relectura de Aristóteles en estas posibilidades de interconexión entre Hegel y Gadamer. Bueno, se puede decir mucho sobre eso, no me puedo explayar demasiado largamente, pero bueno, es Heidegger, desde luego, el que de alguna manera redescubre la frónesis en sus interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, comentando especialmente la ética a Nicómaco, un redescubrimiento que después fue a su vez recogido por otros autores, entre los cuales están varios de los que mencioné hoy, a propósito del tema de la rehabilitación de la filosofía práctica, ¿no? Una cuestión que fue en los años 60, un tema de discusión muy amplia en Alemania. Manfred Riedel sacó un libro de 2 tomos
sobre estas discusiones. ¿Por qué es tan importante la frónesis? Porque tiene que ver con algo que también vimos a propósito de Ricoeur, ¿no es cierto? Que es lo siguiente, no hay que confundir la filosofía práctica, ¿no? Con una ciencia de la praxis, ¿no? Con un saber que de alguna manera pretenda tener un carácter definitivo, absoluto, que no está sujeto a los cambios temporales, ¿no? que trasciende el tiempo. Hay una cierta trascendencia del tiempo, sí, pero en un sentido muy distinto, que es el que decíamos anteriormente. ¿No es cierto? No se trata de un saber científico permanente en un sentido abstracto de la palabra, sino que la frónesis apunta justamente a tener en cuenta las circunstancias, ¿no? Las situaciones cambiantes, que nos obligan a responder de distintas maneras a los desafíos que nos presenta el tiempo, ¿no? Esto se conecta, por una parte, también con lo que decíamos de Hegel, que la filosofía es su tiempo elevado a concepto, ¿no? Hay que tener en cuenta el tiempo en que se piensa. Entonces, el tiempo, los desafíos que tenemos hoy en día nosotros, ¿no? Y los desafíos que tuvo la filosofía en tiempo de Hegel o la filosofía en tiempo de Aristotle son distintos, ¿eh? Y esa adaptación que exige responder también de maneras distintas es propia de la frónesis. El frónesis es esa capacidad de reconocer cuál es la forma adecuada de responder a estas situaciones cambiantes, teniendo en cuenta, conociendo bien, comprendiendo las circunstancias, el contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? A diferencia de lo que Aristóteles llama ciencia, ¿no es cierto?, que sería un saber inmodificable, ¿cierto? Ser matemático sería un ejemplo, ¿no es cierto? 2 más 2 es 4 y siempre va a ser 4 en todo tiempo y en todo lugar, no importa cuáles sean las circunstancias en que lo pensemos. Entonces, la frónesis tiene que ver con esta, se puede vincular con la conciencia de la historicidad, justamente, ¿cierto? Con la conciencia de que la acción humana es histórica, está condicionada históricamente, lo cual no significa otra vez caer en un relativismo, ¿eh? Significa que es posible deliberar, como dice Aristóteles, ¿cierto?, discernir lo que es adecuado, lo que es mejor en las circunstancias cambiantes, pero también, como diría Gadamer, aplicando a la situación presente ciertas verdades o ciertos conocimientos o ciertos principios que sí pueden ser más permanentes, pero no aplicándolo de manera mecánica, sino que a partir de una cabal comprensión de lo que en determinado momento implica la interpretación de una ley, por ejemplo, de una norma moral, o de una exigencia ética, en cualquiera de los sentidos posibles que se nos presenten. Entonces, la frónesis es muy importante, como digo, para Heidegger, por una parte, porque está en conexión con su hermenéutica a la facticidad, ¿no es cierto?, y que nos lleva justamente a superar un punto de vista que Heidegger llama también, esto es algo que tengo en mis textos, pero no alcanzó el tiempo para decirlo, nos permite hacer la distinción entre una interpretación hermenéutica y una interpretación apofántica, ¿eh? Y se encuentra esa distinción en Ser y Tiempo, ¿eh? Una interpretación apofántica, una interpretación que finalmente termina en un enunciado, ¿no?, en una proposición más o menos fija, más o menos estable. En cambio, la interpretación hermenéutica es aquella que justamente nos permite tener en cuenta el contexto, ¿no?, la situación, el mundo en el cual se producen los problemas, las preguntas, los desafíos a los que tiene que responder el ser humano, ¿no? Y justamente nos llama Heidegger con esta distinción de alguna manera a no quedarnos en una filosofía que apunta simplemente a un saber enunciativo, a un saber teórico, a un saber sistemático, sino que un saber que sea capaz de tener en cuenta los desafíos cambiantes, los desafíos históricos, como pasa, por ejemplo, en la religión. En la religión, ya que salió el tema de la religión anteriormente, cuando el hombre religioso lee un texto sagrado, ¿no?, lee un texto que es permanente, ya está fijado, pero lo aplica a su propio tiempo, ¿no? Lee a San Pablo, no para preguntarse qué es lo que pensó San Pablo y qué tan importante puede ser San Pablo para su época, ¿no?, sino que eso que dice San Pablo, o lo que enseñan los evangelios, que a su vez es interpretado por San Pablo, ¿qué me dice a mí hoy? ¿Qué me dice a mí hoy? ¿Cómo respondo yo desde eso que es permanente a una situación que es cambiante? Y bueno, la frónesis tiene justamente ese valor, ¿no?, eso que nos permite pensar
la filosofía práctica en términos de una aplicación al presente de verdades que trascienden, pero que no siempre trascienden de la misma manera, y que tienen que ser comprendidas de una manera siempre actualizada. Muchas gracias, profesor. Tenemos un comentario de Cristóbal Schmidt. Agradece la exposición y agrega respecto a la conciencia histórica: si para Hegel la historia no es una realidad externa, sino el concebir de la totalidad de un espíritu, hoy en día existe una diferencia entre el espíritu que poseen distintas culturas o sociedades. ¿Tiene, por así decirlo, valor espiritual una cultura en particular respecto a las otras? A ver, si nos ponemos en el punto de vista de Hegel, que no es necesariamente el nuestro, todas las culturas tienen valor espiritual. No hay ninguna cultura que no tenga valor espiritual. Es cierto que para Hegel, en determinados momentos de la historia, prevalecen unas culturas sobre otras, o sea, ejercen una cierta hegemonía, están de mejor manera a la altura de lo que exige la razón para esa época que otras. Pero, entonces, en ese sentido, hay una diferencia, para Hegel, hay una diferencia, ¿no es cierto?, en el mundo oriental antiguo, entonces prevalecieron, qué sé yo, los persas, después los persas fueron desplazados por los griegos, y los griegos fueron desplazados por los romanos. Según Hegel, en su época, el espíritu del pueblo que está a la altura de la razón es Alemania, pero dice, pero esto no está clavado, el espíritu no se fija definitivamente en un lugar, sino que en el futuro va a ser otro. No sé cuál será, puede ser quizás Norteamérica, puede ser Rusia, no sabemos, que él nunca anticipa. Lo único que puedo anticipar, dice Hegel, es que efectivamente el proceso del espíritu es un proceso hacia una cada vez mayor conciencia y comprensión de la libertad, y cada vez mayor realización de la libertad. Y eso va ocurriendo en distintas épocas. Todos los pueblos tienen su oportunidad. Algunos ya la obtuvieron y decayeron, como pasó con los persas, con los griegos después, ¿no es cierto? Ahora somos los alemanes, pero también los alemanes van a decaer desde el punto de vista de llevar, por así decirlo, el testimonio de la razón en la historia. La historia no se congela en un determinado pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, uno no podría decir que Hegel diga, mire, de suyo, en sí mismo, un pueblo es superior a otro, para siempre y definitivamente. Que jamás estaría de acuerdo con eso. Dice, hasta ahora uno puede, una vez que las cosas pasaron, como dice el búho de Minerva, ¿no es cierto?, que emprende el vuelo al atardecer, uno puede ver qué fue lo que pasó. Y lo que pasó, uno cuenta, bueno, de los persas pasó a los griegos a los romanos, estamos en el mundo germano, no sé qué va a pasar más adelante. Entonces yo no puedo anticipar que un pueblo es inferior a otro porque en el pasado no ha sido, o ahora no está siendo hegemónico, no está siendo un pueblo que desde el punto de vista cultural, intelectual, muestre superioridad respecto de otros. Pero eso puede pasar en el futuro. Algo que en una época del pasado fue completamente marginal, en el futuro puede, como de hecho fueron los alemanes para la época de los romanos, digamos, ¿cierto? Porque no existían los alemanes, los germanos, ¿no? Eran un pueblo primitivo, básico. Bueno, ahora no lo son, dice, y en el futuro van a ser otros. Entonces, uno puede recoger de esa idea, ¿cierto?, de que no existe ningún espíritu superior per se. También uno puede discutir igual a Hegel si efectivamente existe o se puede aceptar esta idea de que tiene que haber una cierta hegemonía histórica, ¿no es cierto?, de unos pueblos sobre otros. Pero lo que no se le puede criticar es Hegel que diga que esa hegemonía es algo definitivo. Es decir, los arios, por ejemplo, al modo nazi, son la raza superior, son el pueblo superior. No, eso no existe para Hegel. Todo es episódico finalmente. Hay periodos en que unos pueblos ejercen una cierta superioridad cultural sobre otros, pero pueden dejar de hacerlo en cualquier momento, como ha pasado y como seguirá pasando en el futuro. Entonces uno eso lo podría aplicar también en el día de hoy. O sea, nadie puede pretender, ningún pueblo pretender una especie de superioridad definitiva sobre otros. El espíritu es uno finalmente, para Hegel. El espíritu es uno finalmente que se va encarnando en distintas formaciones particulares, y se va renovando una y otra vez. Y por eso Hegel mismo dice, yo no sé qué va a pasar en el futuro. Yo no hago futurología. No lo dice con esas palabras, por supuesto, pero es lo que está implícito en el búho de Minerva. Cualquier pueblo, en cualquier lugar, puede llegar a ser superior en un sentido
desde el punto de vista que le interesa a Hegel, que es el punto de vista de la conciencia, de la libertad y de la realización institucional de las exigencias de la libertad que plantea esa conciencia. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quería consultarlo, mencionar, profesor, el papel de la conversación en la filosofía, digamos, en la hermenéutica gadameriana, cuando él justamente enuncia o expresa que es allí en ese ámbito donde de lo que se trata es del asunto y no de que se impone el asunto y no las opiniones o los intereses de los que participan de esa conversación, y que por tanto lo que sucede ahí o lo que acontece en realidad es una transformación hacia lo común, ¿no? Es esa Verwandlung ins Gemeinsame dann. Y justamente como cuando volvemos una y otra vez a escuchar y a estudiar que el elemento en el que los hombres realizan eso común es el lenguaje, poner la atención en ese tratamiento que hace Gadamer de la conversación, que bueno, estoy tratando de hacer un lineamiento como está planteado Jan Buber en el aspecto de qué es la conversación genuina. Bueno, quería consultarle eso, qué reflexión tiene acerca de ese papel, no quiero decir, pero de ese elemento es decir, de la conversación en tanto ámbito propio, fáctico, de esa transformación hacia lo común, ¿no? Donde cada uno de los que participan o cada una no saben a dónde los va a llevar, dice en otras páginas casi finales de Verdad y Método, sino que es el asunto el que está ahí desarrollándose y llevándolos. Sí, es interesante porque también uno podría relacionar con lo que dijimos antes sobre la obra de arte como un juego, donde los jugadores, en este caso serían los que conversan, digamos, ¿no es cierto?, tienen que respetar las reglas del juego, ajedrez, fútbol, o lo que sea, ¿no es cierto? Y aquí en este caso serían las reglas del lenguaje, pero no solamente las reglas gramaticales del lenguaje, sino que las reglas de la auténtica comunicación, ¿no es cierto? Si uno quiere comunicarse, si uno quiere llegar a entenderse con otros, si quiere aprender algo sobre el asunto, como tú muy bien dices, de qué se trata, no tiene que pensar solamente en su propio punto de vista, en su propia subjetividad, en su propia creatividad, ¿no es cierto? Sino que tiene que ser capaz de reconocer cuáles son esas reglas comunes, ¿no es cierto? Incluso Gadamer se refiere a algunas de ellas, en Verdad y Métodos, habla sobre los requisitos de una auténtica conversación. Por ejemplo, bueno, por de pronto plantear una pregunta pertinente, ¿no es cierto?, que todos reconozcan qué es lo que se está preguntando, cuál es el tema, ¿no es cierto?, y hablar sobre lo que efectivamente contribuye a abordar el tema y no desviarse, digamos, no salirse del tema, respetar el punto de vista del otro, que no significa someterse al otro, no significa, ¿no es cierto?, no significa que uno tenga que ser dócil en el sentido de no ser capaz de enfrentar dialécticamente los argumentos del otro, sino que escucharlo y también proponer. Y en fin, en ese juego de la conversación también se puede ganar o perder. O sea, puede ser que de pronto la manera como el otro interpreta el asunto resulta ser más pertinente que la que ofrezco yo, ¿no es cierto? Y tengo que estar dispuesto a perder también, ¿no es cierto? No. Bueno, creo que se interrumpió la conexión, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo voy a aprovechar hasta que vuelva el profesor para compartirles en pantalla su último libro, que pueden verlo en la página nuestra del Centro de Hermenéutica, que está además con la reseña del profesor Fernández. Entonces, si... Imponer mi punto de vista. A ver.
¿Ahora sí? ¿Me escuchan? A ver, sí. ahora sí. Sí. Ya, entonces, lo que decía es que se podía hacer esa conexión con el juego, ¿no? En la comunicación, ¿no es cierto? Efectivamente hay una especie de juego que tiene sus propias reglas, donde los jugadores son los que se comunican, pero ninguno puede pretender de antemano un derecho superior a ser vencedor en el juego. En el juego se puede ganar o se puede perder, ¿no es cierto? Lo importante es lo que se está jugando, lo que está en juego, ¿no? Y eso es lo que insiste mucho en señalar Gadamer. Y en este juego hay que escuchar al otro, pero también el otro me tiene que escuchar a mí, ¿cierto? Yo no puedo tratar de imponer mi punto de vista a cualquier precio, ni el otro tampoco puede pretender avasallarme a mí. Eso cuesta en la realidad, ¿no? No siempre eso funciona, ¿cierto? Habermas insiste mucho en las condiciones, los requisitos que tiene que tener una auténtica comunicación para que produzca el resultado esperado del entendimiento. Quizás se le pasa un poco la mano, ¿cierto? Cuando habla de esta comunidad ideal de comunicación a la que hay que tener en cuenta, también es susceptible de ser criticado, pero el punto es siempre el mismo, ¿no es cierto? Hay que, lo que importa es aquello de qué se trata, o sea, reconocer un problema, reconocerlo, darnos cuenta si estamos realmente todos hablando de lo mismo, porque a veces hablamos en paralelo, y ser capaces de escuchar el argumento del otro, aceptar de que el otro puede tener más razón que yo, ¿no? Aceptar la posibilidad de equivocarse. Me acuerdo que en una entrevista Gadamer dijo una vez que la hermenéutica es el arte de tener derecho a equivocarse, ¿no? O sea, de no pretender siempre tener la razón, ¿no? Y eso justamente cuando se trata del asunto, el asunto puede que coincida con mi punto de vista como puede que no coincida, ¿no? Pero finalmente no importa cuál es el punto de vista que vence, sino que lo importante es que el asunto se haga cada vez más transparente, más claro, más comprensible, aunque eso nunca va a ser definitivo, por supuesto. Gracias. Parece que vi una mano levantada por ahí. Sí, está Pedro Sepúlveda. Muchas gracias. Yo quería primero justificar una pregunta. Este ejercicio que usted realiza de encontrar, como dice, vías de encuentro, puntos de encuentro entre tradiciones, ¿no?, que son diferentes, implica un ejercicio de apertura, trae consigo la posibilidad de abrir caminos de comprensión, caminos de encuentro, como dice usted. Y en ese sentido quiero continuar la pregunta que deja la profesora Laura, pero quizás atacarla desde otra perspectiva, ¿no? Que es justamente respecto de la comunicación, podríamos decir, esta relación entre lo dialógico y la diferencia respecto de lo dialéctico. Ahí me parece que hay como en este encuentro, como todos los encuentros, no son simétricos, sino que hay invitados o grupos o equipos que son más fuertes y que ganan en la composición final, y otros que quedan más desfavorecidos. Si esto fuera una fiesta, habría siempre ahí también como llaman un convidado de piedra, como el invitado incómodo que también está ahí, ¿no?, que a veces es silencioso, pero que no aparece en la composición final. Y bueno, para ir al punto, yo creo que hay un... Esto me recuerdo que se lo pregunté también en otra presentación, ¿cuál sería la diferencia entre lo que hace más bien compatible o más difícil el encuentro entre Gadamer y Hegel, ¿no? Y usted me hablaba de que Hegel, como que la lectura de Gadamer es postular justamente lo que Hegel dice que que es como el camino errado, ¿no?, respecto de la infinitud. Postular así, una mala infinitud. Por el carácter abierto de la experiencia, que siempre es inacabado. Ahí me parece que por eso me parece que por eso habla de la dialéctica, que en su texto usted insiste harto cuando presenta el texto en el capítulo 8, ¿no?, que denomina, que formula la propuesta, hace una hermenéutica especulativa, y eso significaría también pensarlo en genitivo, como una hermenéutica de la especulación, ¿no? Pero también al revés, y por eso es la pregunta, ¿no?,
Gadamer, como buen historiador de la dialéctica, él también piensa algo así como una especie de dialéctica hermenéutica, se podría decir, ¿no? Y él mismo también entra en esa tradición, y ahí yo creo que, me parece que hay un punto del libro, dos capítulos, ¿no? El capítulo 4 y el capítulo 7, en donde aparece, el 4 se llama así, el papel de Kant, y el 7 habla respecto del comienzo, negatividad y experiencia. Y me parece que eso después, en el 8, en el capítulo 8, justo en el punto 7, que es el concepto de dialéctica, ahí Kant no aparece. Y me parece, ahora como a partir de lo que usted recorre, creo que hay como que quedara, la presencia de Kant quedara algo así como en los márgenes de esa parte del texto. Y yo quisiera preguntarle cómo se podría recobrar esa presencia a propósito de estas figuras como la imposibilidad de cerrar, como usted dice, bajo la figura de un saber absoluto, la experiencia, porque eso llevaría a caminos, como diría Kant, dialécticos, ¿no? Donde surge la apariencia ilusoria, trascendental, que es como, en el fondo, y ahí se complejiza el escenario, porque es como que Gadamer volviera o retomara esta salida kantiana de no cerrar la experiencia, pero al mismo tiempo confía en Hegel, o sea, confía en este esfuerzo hegeliano de, como dice él, de pensar la cosa misma, ¿no? Como dejar que la cosa se vaya desenvolviendo sin... y en ese sentido, como ahí aparece como que él pensaba en una especie de potencia de la filosofía griega respecto del pensamiento moderno, ¿no? Bueno, entonces ahí, lo dejo ahí quizás como que yo creo que está puesto el punto de la presencia Bueno, de es la una dialéctica. pregunta un poco compleja, no sé si la voy a poder responder bien, como probablemente no. Primero me llamó la atención el término que usaste de los convidados de piedra. No sé si te refieres a Kant como un convidado de piedra, o si estás pensando en él cuando te refieres al convidado de piedra, en esta discusión. Yo inmediatamente me acordé de Jorge Edwards, ¿no es cierto? El libro Convidado de piedra famoso de Jorge Edwards, nuestro escritor chileno que escribió un libro, que es su libro más conocido, digamos. Lleva ese título a propósito de su experiencia como embajador chileno bueno, es persona non grata, pero hay otra novela donde se habla de convidado de piedra, pero que tiene una cierta relación. Ya, pero esto es una digresión que no tiene nada que ver. La cuestión es Kant y la dialéctica kantiana. Bueno, hay cosas de Kant que Hegel toma, que Hegel valora a Kant en algunos aspectos de su dialéctica. Por ejemplo, Hegel se refiere especialmente a la cosmología racional, o sea, a la metafísica de la naturaleza. Y dice, Kant le apuntó medio a medio a algo que es muy importante, aunque después no sacó las consecuencias que debía. Porque descubrió Kant que la razón lleva a contradicciones, ¿no? Las tesis y antítesis de la cosmología racional, nosotros, si el mundo tiene un origen o no lo tiene, si es compatible la libertad con la necesidad, o la necesidad con la contingencia. Bueno, el hecho es que, dice, es un gran acierto de Kant darse cuenta de que la razón lleva a contradicciones, ¿no? Lo malo, dice, es que, por una parte, las reduce solamente a la cosmología racional, o sea, a una de las tres dialécticas, a una de las tres formas de la apariencia metafísica, ¿no? No la aplica a la psicología racional ni a la teología racional. Y en realidad el tema de la contradicción de la razón se da siempre y en todo respecto, dice Hegel, ¿no? La contradicción es inherente. Y el otro problema es que Kant pretende resolver la contradicción. O sea, dice, claro, la razón lleva a una contradicción, pero hay que mostrarle que en realidad lo que parece contradictorio no lo es siempre que uno distinga, por ejemplo, entre noúmeno y fenómeno, ¿cierto? Entonces algunas afirmaciones son válidas para el noúmeno, la cosa en sí, las otras son válidas para el fenómeno, o bien hay que distinguir también entre la infinitud actual y la infinitud potencial, y si hacemos todas esas distinciones, finalmente se disuelven las contradicciones. Entonces, y Hegel dice, mire, ¿sabe qué más? Eso es un exceso de ternura hacia las cosas, usa esa expresión, de ternura hacia las cosas. Quiere evitar que las cosas sufran de contradicción, ¿no es cierto? Entonces, y busca resolver las contradicciones de alguna manera, disolverlas. Entonces ahí dice, la embarra, diríamos en términos un poco corrientes. No está bien hecho eso.
Entonces, más bien hay que aceptar que la realidad en sí misma es contradictoria. Significa que es una realidad que pasa por procesos en los que lo que en un momento se aparece como un punto de vista válido, suficiente, desde en el desarrollo del pensamiento, y podríamos decir de la conversación también, pero si nos plegamos desde el punto de vista hermenéutico, en el desarrollo de la conversación nos damos cuenta de que en realidad ese punto de vista era parcialmente verdadero, pero que tiene que ser complementado con otros puntos de vista, y para acceder a un saber superior, a una verdad que ya no sea unilateral o que no sea parcial, como aquellas con las que iniciamos, o presuntas verdades con las que iniciamos la conversación. Y en ese sentido el concepto de dialéctica para Hegel, y también para Gadamer, es un punto en el que ambos coinciden, consiste en de alguna manera plegarse con el pensamiento al movimiento de la cosa. La cosa es en sí misma, no solamente el asunto del que hablamos, el asunto del que hablamos son las cosas mismas, es la realidad. O sea, no hay que separar nuestro pensamiento y el asunto de nuestro pensamiento de la realidad acerca del cual versa nuestro pensamiento. La realidad en sí misma es contradictoria en el sentido de que es procesual, de que no se puede fijar, no se puede determinar de una sola manera unilateral, sino que ejerce en sí mismo movimiento, y nuestro pensamiento, a la medida que es un verdadero pensamiento filosófico especulativo, se pliega, no le agrega nada externo, no le ponemos etiqueta, no le metemos una camisa de fuerza, sino que nos plegamos al movimiento de la cosa misma. Eso está tanto en Hegel como en Gadamer. Y ahora, también tanto Hegel como Gadamer, sobre todo Hegel en este punto, aprecian dentro de la dialéctica kantiana y sobre todo de la cosmología racional, aparte de lo que ya dije, lo que Kant llama el método escéptico. Hay un método escéptico ahí que consiste justamente en contrastar puntos de vista aparentemente excluyentes uno de otro, ¿no es cierto? Someterlos a revisión, someterlos a examen, ver, no conformarse simplemente con una de las dos posiciones, la tesis o la antítesis, sino que confrontarlas para ir más allá de lo que tienen de parcial o de insuficiente. Bueno, y eso es lo que Hegel va a convertir en el escepticismo consumado, el escepticismo que se consuma a sí mismo, es un escepticismo que no termina simplemente afirmando cualquier cosa o negando, al revés, negando, digamos, ya que hay contradicciones entre las tesis contrapuestas, bueno, no podemos aceptar ninguna de las dos, nos quedamos sin nada. Entonces Hegel dice, no, aquí el método escéptico es un método que nos permite reconocer de que lo que se pretende verdadero no lo es tal como se lo pretende saber, pero eso no significa que no haya verdad. La verdad es algo que está más allá, y para descubrirla tenemos que proceder, ¿no es cierto?, plegándonos con el pensamiento al movimiento de la cosa misma, y cada me diría, sí, pero no es el pensamiento de uno, ¿no? No es el pensamiento de uno, sino que ese pensamiento se ejerce en conversación con otros. No es que uno se pliegue, ¿no es cierto?, con su super cabeza que tiene al movimiento de las cosas, sino que para seguir el movimiento de las cosas tenemos que también seguir una conversación entre nosotros, ¿no? Ir descubriendo aquellas cosas que con mis palabras, con mi pensamiento, con mi perspectiva, puede tener validez, pero una validez que no da cuenta suficiente del asunto que está en juego, ¿no? Entonces se necesita a los otros. Necesito conversar, necesito dialogar respetando las reglas, ¿no es cierto?, de una auténtica comunicación, ¿no?, de una auténtica conversación. Bueno, no sé si me fui también por las ramas otra vez, pero me parece que por ahí va una pista de respuesta quizás a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Decíamos en los instantes que se desconectó que quería compartir brevemente digamos, su libro y la reseña que pueden encontrar en nuestra página. Así todos y todas las que están presentes tienen también la imagen visual de su última obra, y la reseña la pueden leer directamente desde nuestra página, la reseña de Jorge Fernández. Entrando a nuestra página lo encuentran, y como dijo el profesor, un libro bueno, que es casi imprescindible leer hoy, diríamos. Bueno, y agradecemos entonces esta conversación, este intercambio. Sí, Jorge, sí.
Bueno, sí, también, discúlpame Laura, quiero agradecerle especialmente a Mariano y a todos los que estuvieron hoy presentes, ya que si estamos interesados por Hegel y la hermenéutica, podríamos ir pensando cuáles serían los temas, ya que hoy fue una exposición que prácticamente nos permitió ir recorriendo toda una cantidad de cuestiones en torno al tema Hegel y la hermenéutica, también armar una especie de agenda quizás más parcializada para ir viendo los temas que podríamos seguir y dejar este espacio también como lugar donde podemos ir compartiéndolos. Así que agradecerles también a todos al respecto, y bueno, Mariano, un aplauso de mi parte, y de todos también, así que muchísimas gracias. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a ustedes, yo les agradezco mucho por su paciencia de escucharme una hora, por sus preguntas, que ayudan a comprender y a desarrollar la comprensión en la forma de una interpretación cada vez mejor, ¿no es cierto?, de lo que trato de plantear en este libro, y que sé que es un interés también compartido por ustedes, ¿no es cierto?, más allá de este libro, por supuesto, por algo existen estos grupos de reflexión hermenéutica que me parece que son muy interesantes y que pueden ser fructíferos para un desarrollo de la filosofía en nuestros medios. Muchísimas Muchas gracias a todos. Igualmente a todos, Jorge, también a vos. Gracias. Y seguimos en contacto, profesor, y con todos ustedes también. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Chao, Buenas gracias. tardes, que estén bien. Gracias.